las raterías, corrupciones, abuso de autoridad y el régimen que gobierna, el narcopresidente La Chingada, son de todo mundo conocidos. También es conocido, es fama pública, que todos los corruptos del gobierno de Morena son impunes, son intocables. Inclusive los rateros del PRI, del PAN y de otros partidos y otras ideologías, simplemente por ingresar a la corrupción de Morena, son absueltos de sus pecados, coloquialmente hablando, porque se trata de sostener un régimen de gobierno que quiere perdurar 100 años, según lo han pregonado estos sinvergüenzas. Y como lo único que le queda al pueblo de México es protestar, criticar y hasta cierto punto resignarse, en mi caso quiero hacer una comparación de que gobierno de Morena, que habita propiamente en Palacio Nacional, es una cueva de ladrones. Y el reconocimiento del pueblo de México de que estamos en manos de gobernantes que no tienen méritos, que no tienen ética, que no tienen moral y que están sostenidos con alfileres, es decir, con el apoyo de los favorecidos, de los beneficiados, pues es obvio que a ellos se debe el fracaso del gobierno que presumió no mentir, no robar y no traicionar, que prometió dar salud como la de Dinamarca y luego mejor que del mundo, que prometió acabar con la pobreza, con la desigualdad social, con la discriminación relativa a la falta de oportunidades del pueblo, para que se aplicara justicia pronta, expedita, imparcial y además participar en puestos de elección popular. Pues México está perdido en sus instituciones y la única opción que queda al pueblo de México es hacer una metáfora, una sátira con la historia de Alí Baba y los 40 ladrones. Todo el mundo sabe que es un cuento para niños, que Alí Baba era un leñador que de manera accidental descubrió que 40 individuos con la palabra mágica de Alí Baba o ábrete sésamo, se abría la cueva y metían sus tesoros robados. Cuando se retiraron los 40 ladrones, Alí Baba hizo las palabras mágicas, ábrete sésamo, y se robó esa riqueza. Y eso provocó la persecución, la venganza y la ira de los 40 ladrones. Y aquí la metáfora es de que la avaricia, los avariciosos, se juntan y es lo que hace que se pierda la humanidad, la honradez,
y la decencia. Y eso es lo que está pasando con el gobierno de Cuarta de Morena. Y la semejanza está en que hace unos días la Interpol decretó o impuso una ficha roja a un exsecretario de Seguridad de Tabasco en tiempos de Adán Augusto cuando fue gobernador, para considerarlo como el delincuente más perseguido del mundo con su ficha roja. Y obviamente pues la opinión pública criticó la inactividad de Adán López porque no lo denunció, al contrario lo protegió, lo alcahueteó, igual que el narcopresidente alcahueteó a Adán, porque en la administración o desgobierno de López ya había sido denunciado Adán. Y él manifestó, el narcopresidente, que era su hermano, Adán, que era un hombre honesto, que lo había ayudado mucho. Y ahora está pasando lo mismo con la señora Sheinbaum. Pero para estar en contexto de la alcahuetería de la señora Sheinbaum con los ladrones de Palacio Nacional de Morena, me permito exhibir el siguiente video en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, así. Pregunta obligada. Sí. ¿Nunca sospechaste de Hernán Bermúdez? No, la verdad es que no sospeché. Si hubiese yo sospechado de él, pues inmediatamente lo hubiésemos separado del encargo. Te la tenía que hacer, te la tengo que hacer. Sí, nos veíamos, pues todos los días acudíamos a la mesa de seguridad, ahí se presentaban él y las demás autoridades, presentaban los informes correspondientes, una vez a la semana acudían incluso directores de seguridad pública de los municipios y trabajamos, como te digo, en el ámbito municipal, federal y estatal de manera muy coordinada, por eso ahí están los resultados. Sí. Don Adán, buen día, le saluda Manuel Peregrino. Preguntarle simplemente sobre si alguna de las fiscalías, la General de la República, la del Estado de Tabasco, lo ha requerido, lo ha buscado para en algún momento tener algún informe, algún testimonio suyo, alguna declaración sobre el tema. No, en ningún momento, pero yo ya hice público que como cualquier funcionario público y como cualquier mexicano, pues estoy a la disposición de alguna autoridad que solicite de mí una declaración o una comparecencia. ¿Y qué piensa? ¿Qué piensa después de lo que ha platicado con Ciro, lo que le ha dicho de Hernán Bermúdez? ¿Qué piensa finalmente de que uno de sus más cercanos, por lo pronto colaboradores y gente que ya nos dijo conocía desde hace muchos años, termina siendo el jefe pues, de un grupo delincuencial como el de La Barredora que tanto daño le ha hecho a Tabasco? Bueno, yo prefiero no prejuzgar. Esperemos a que la autoridad correspondiente, que entiendo que hay una investigación y he escuchado o sé que se giró una orden. Bueno, como se observa en la declaración de Adán Augusto, también protege al sinvergüenza de Hernán Bermúdez, porque no quiso dar su juicio de culpabilidad en contra de este señor. O sea, que entre corruptos te veas. Y aquí lo interesante pues es hacer una crítica, haciendo una metáfora de los 40 ladrones de Alibaba con lo que está sucediendo en Palacio Nacional, que es una cueva de 40 ladrones morenistas corruptos que tienen impunidad por la absolución que hizo el narcopresidente y ahora la señora Sheinbaum. Y para demostrar el contubernio de todos los ladrones de Palacio Nacional, y que además coincidentemente forman parte de la lista que sacó
a la luz pública Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, en donde señalan como funcionarios y exfuncionarios coludidos con el narcotráfico al mismísimo narcopresidente, a la señora Sheinbaum, a Andy López Beltrán, a Ricardo Monreal, a Manuel Bartlett, a Mario Delgado, entre tantos y tantos sinvergüenza. Me permito exhibir ahora la defensa que hace la matriarca, que es la ratera principal de Palacio Nacional, que es una cueva de bandidos, así. ¿Ya ha hablado usted con Adán Augusto sobre este tema de Hernán Bermúdez? A ver, yo creo que lo importante aquí es lo siguiente, y además para que se vea la diferencia. En este caso, esta persona que fue secretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco es investigado y tiene una orden de aprehensión por la Fiscalía General de la República. Muy distinto a otros casos donde, por ejemplo, García Luna fue en Estados Unidos. Aquí, de inmediato, cuando hubo conocimiento de vínculos, se abre la carpeta de investigación y la orden de aprehensión. Eso es lo primero, y hay una diferencia. Segundo, aquí no se cubre a nadie. Si la Fiscalía tiene contra alguien, que sea militante de Morena o no, alguna evidencia, adelante, que continúe la investigación. Entonces no vamos a cubrir a nadie, nosotros ni la Fiscalía, aunque la Fiscalía obviamente es autónoma. Lo tiene que seguir la investigación. Ahora, así como no debe cubrirse absolutamente a nadie, si es que hay indicios de algún vínculo con la delincuencia o indicios de algún acto de corrupción o alguna ilegalidad, de la misma manera no estamos de acuerdo en el linchamiento mediático. Tiene que haber pruebas y tiene que actuar la autoridad de la Fiscalía y los tribunales de justicia. Bueno, como se observa, pues la señora tiene semejanza con Morgiana, la esclava de Alí Baba, en sentido de defenderlo, de protegerlo de su hermano Qasim. Y eso es una semejanza pues muy clara con lo que sucede actualmente en la cueva de Palacio Nacional, que se ha convertido en un refugio de avariciosos, corruptos y traidores entre sí, porque existe dentro de Morena el caso de Ricardo Monreal, que es contra de Adán Augusto, son igual de sinvergüenza. De tal manera que la crítica o la enseñanza que se puede observar del cuento de Alí Baba o la historia de Alí Baba con lo que está sucediendo en el desgobierno de México es de que la avaricia por el poder, por los bienes materiales, por el control del gobierno de Morena, ha provocado que exista un verdadero fracaso en el gobierno que preside la señora Sheinbaum, porque todos en Morena se asemejan al cuento, a la historia, la leyenda de Alí Baba y los 40 ladrones. Muchas gracias.